La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14. Con la conducción de Enrique Lagut. Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pero muy buenas tardes. Aquí estamos en artículo 14, en el ciclo 25 y lo que va a ser el último de los programas del ciclo 25 de artículo 14. Están viendo ya a quién es o quién va a ser nuestra entrevistada. El agradecimiento primero le quiero llegar a todos. El agradecimiento por habernos seguido y de una forma muy importante, sobre todo en el Facebook. Como digo siempre, de artículo 14, el artículo y el 14 en letras, y después queda en todas las redes sociales como de costumbre, y en nuestro canal de YouTube, artículo 14 Tandil. Ahí están todas las entrevistas de este ciclo 25. Nilda Fernández está aquí junto a nosotros en este cierre de lo que va a ser el ciclo 25 de artículo 14. Hola Nilda, ¿cómo andás? Hola Quique. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Estás muy bien? Siempre estar con vos. Dije que no iba a ser ningún programa político porque no quería hablar de política, pero bueno, te tengo que agradecer profundamente porque siempre has estado cerca, en las buenas y en las malas, como digo yo, y fuiste un pionero de todo esto, de los programas políticos. Recuerdo cuando comenzaste a ir al Consejo Deliberante. Yo presidía el Consejo en ese momento. No, todavía no. Antes. Cuando ibas a buscar la ley orgánica. Yo dije algo siempre que artículo 14 comenzó antes de Lunghi. Sí. En el 2001, en agosto del 2001. Bueno, yo también comencé antes de Lunghi. No, vos, sí, claro, vos estuviste antes de Lunghi. En el 4 2001 años estabas. Antes, sí. Claro, en el 2001 estabas. Y después continué. Y después continuaste y después con llegaste. Lunghi fui presidenta del Consejo Deliberante en 2 oportunidades. Claro. Que ibas muy seguido al Consejo, siempre. Y ahí era la época que iba a averiguar, a saber y a conocer muchos detalles que Vos querías aprender todo. De todo. Recuerdo que me pedías una ley orgánica, nunca más me puedo olvidar. Sí, y siempre, Nilda, yo quiero una ley orgánica. Bueno, ¿qué te voy a conseguir una ley orgánica? Yo quiero una ley. Llegó un momento que sabías más de la ley orgánica que nosotros. Ahí la tengo y la he estudiado, la manejo. Mira, está perfecto. Manejo además, y ante las dudas. Además es algo que yo digo, cuando vos estás en política o haces política, tenés que saber, tenés que conocer las leyes y los reglamentos, porque ocurre que, sin hacer nombres, que llegan al Consejo Deliberante y no leen la ley orgánica ni el reglamento interno. Bueno, es fundamental. Bueno, yo soy de otra época, a mí me enseñaron. Ahora cambió el reglamento, ¿eh? Claro, hace unos años que cambió el reglamento, que está el nuevo, ¿eh? Sí. Me acuerdo que teníamos el viejo reglamento. Bueno, hay algunos cambios. Sí. Por eso, muy bueno fue ese cambio en el reglamento. Trabajó mucho Andrés Dorta, nuestro secretario, secretario del Consejo Deliberante. Trabajó mucho Andrés con el doctor Dorta, sí, claro. El doctor Andrés Dorta. Claro, sí. Yo recuerdo de aquel, por eso un poco la invitación a Nilda Fernández, ¿no? Alguien que cuando inició los primeros pasos de artículo 14 estaba en el Consejo Deliberante. Creo que debe haber sido, no recuerdo bien, pero una de las primeras personas que he ido en aquel momento iba con el grabador de la época, ¿no es cierto? Claro que me acuerdo. Un grabador de la época, que ahí lo tengo. Mira. Éramos tan jóvenes. Y bueno, hacían las entrevistas, y uno recuerda, ¿no? Obviamente, a distintos concejales de aquel momento, que cuando
en algunos casos uno le decía, voy a hacer un programa político. En ese octubre del 2001 había elecciones de medio término. Nadie pensaba, después todo lo que pasó Lo que podía después. llegar No, a no. pasar. Y lo importante creo que fue ponerle mucha fuerza, mucha garra y seguir. Y aquí estamos, con 25 años del programa. Bueno, así es. Todo en la vida es así, ¿no es cierto? Todo es esfuerzo, ¿no? Todo es esfuerzo en la vida. Por Bueno, lo menos yo todo lo que he por ahí logrado, tuve que hacer lo- mediáticamente y desde el punto de vista periodísticamente tuve que hacer un esfuerzo extra. Yo Seguramente, seguramente. Ay, tuve que Seguramente remontar de la todas catarata maneras. por poco, ¿no? No es fácil. Bueno, No. tampoco para mí nada fue No, fácil por dentro de la supuesto, política, no. ¿no? Entonces, pero bueno, uno cuando tiene convicciones y está por encima de todas las, digamos, de las mezquindades, porque realmente es eso, por encima de las mezquindades, bueno, te va bien si vos lo haces convencido de eso y seguís trabajando con honestidad, con transparencia, con seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Sí, con las equivocaciones llevándola- que uno puede tener, ¿no? por supuesto, Obviamente. al hacer siempre te equivocás, haciendo te Sí, sí, equivocás. claro. Bueno, se llega Pero a un no son- término. No fueron equivocaciones ex profeso. No, por supuesto. Fueron por equivocaciones porque que- uno que tiene, puede- por sí, los en errores el- que uno tiene en la profesión también. Y en el hacer, Y en el yo digo hacer, siempre, en claro. el hacer uno se equivoca, Sí, siempre por te supuesto. equivocás. Entonces, pero bueno, feliz de haber llegado y de haber logrado lo que he logrado, que no fue poco y que me parece que que para mí fue muy bueno, porque yo entiendo la política desde el punto de vista como herramienta, no la entiendo a la política como para usarla en beneficio propio, ¿no? Como una pyme, va. Claro, cuando la gente te dice, ay, la política es una porquería. No, la política es la mejor herramienta que Claro, puedes tener en coincido, tu sí, mano, por coincido. supuesto, si la usás Y la como la debes democracia, usar. la parte de la democracia. Obvio, porque en realidad la política es una herramienta magnífica para mejorarle la calidad de vida a la gente, para llegar a tus vecinos, para lograr, pero para usarla bien, vos tenés que caminar mucho, tenés que conocer a la gente, escuchar a la gente también, bajarte un poquito del pony, como digo yo, escuchar a la gente y estar cerca de la gente. Es fundamental estar cerca de la gente. Si vos no estás cerca de la gente y no conoces sus necesidades, La política te dejó, y fundamentalmente en el Consejo Deliberante, porque yo hablo del 2001, pero después tuviste más participación en el Consejo Deliberante. Fuiste electa varias veces por la gente, así que... Sí, gracias a Dios. Por eso. Gracias a Dios. Y agradezco profundamente a la gente. Yo digo siempre lo mismo. Soy una agradecida a la vida y a la gente que me votó para ocupar ese lugar. Claro, que no es porque- poca cosa. Bueno. No Así son que cargos siempre- ejecutivos que te ponen No. Siempre te pusiste a consideración De la del gente. ciudadano y Siempre. te salió. Gracias a Dios. ¿Te quedaron o te quedan o tuviste alguna persona de amistad que te dio la política? De amistad, muchísimas. ¿Sí? Muchísimas. Y dentro de mi partido y fuera de mi partido. Yo tengo grandes amigos dentro del peronismo. Sí. Realmente tengo grandes amigos dentro del peronismo, a los que reconozco muchísimo. Y también tengo grandes amigos dentro del radicalismo, por supuesto. Y tengo quien me ayudó a llegar a donde llegué, porque recuerdo que yo no quería aceptar, porque mi primer cargo fue de consejera escolar, 87-91, y yo no quería ir al consejo escolar. Y Pedro Fuentes, no me puedo olvidar nunca. No, un grato recuerdo. Sí. Un grato recuerdo, mi padrino político, un gran tipo, una Sí, gran sí. persona, que me ayudó muchísimo. Me llevó a conocer los barrios y a conocer a la gente. Él me llevaba al barrio y siempre me Sí, decía sí, lo mismo, sí. tenés que visitar a la gente y tenés que ir a la casa de la gente. Y bueno, lo hice siempre, porque es algo que me encanta estar cerca Tuve de siempre un gran recuerdo con Pedro Fuentes, porque Sí, una gran persona. él llegó a ser senador, Sí, ¿no? Sí. Y un caracterizado político de la UCR, de la Unión Cívica Radical, y sin embargo nunca tuvo un prurito, y era mucho mayor que yo, ¿no? Obviamente, Sí. pero en aquel momento nunca tuvo un prurito de decirle a este muchacho joven no darle una nota. Siempre que le pedí una nota, ahí... Un señor con mayúsculas. Un señor con mayúsculas, Un exactamente. señor con mayúsculas. Yo tengo el mejor de los recuerdos. Para mí era como si mi padre, así. Realmente es como
como mi padre. Tengo el mejor de los recuerdos de él. Y bueno, y muchos amigos dentro de la política que me han ayudado a llegar y que me han dado muy buenos consejos y que siempre me decían, Juan Urruti es uno de ellos que me decía, nunca llegues a una sesión del Consejo Deliberante sin haber leído absolutamente todos los expedientes, porque si no, no vas a saber de qué se trata. Y realmente era así, era así. Ahora, bueno, había que leer el libreto para saber la obra. obvio, y había que estudiar, y bueno, era la única forma. Y yo recuerdo que dentro del partido mismo, nosotros antes de llegar al Consejo Deliberante, los que llegamos juntos con Hugo Escribano, con María Equiza, con todo ese equipo de gente, María Elena Estaba Carlos Fernández también. También, Carlos ya estaba con María Elena Lamadrid, con María Juan Elena Castelnuovo. claro, sí. Bueno, gratísimos recuerdos de todos. Nosotros fuimos a la Universidad de La Plata. Nos daban cursos en la Universidad de La Plata para manejarnos en política, para saber cómo teníamos que hacer un proyecto, cómo lo teníamos que escribir, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que decir, este tipo de cosas de hacer, de tener el contacto con el otro, que era de otro partido político, pero que no era tu enemigo, era un par tuyo con el que tenías que consensuar, con el que tenías que hablar. Bueno, y así aprendimos a trabajar, nosotros aprendimos a trabajar así. Yo hoy veo que hay una falta de respeto total dentro de las instituciones. Y no puedo creer eso. No puedo creer eso. Bueno, creo que en algún momento todo se hizo un clic. Y creo que para peor. Para peor, no tengo ninguna Pero duda. se hizo un clic, como también pasa con el país, en el momento que se hace un clic en lo educativo, por ejemplo, y así estamos. Sí, sí. Hubo varias situaciones. Mira, vos dijiste de varios que vos tenés anotado ahí. Tengo anotado porque esto no es en este momento en vivo, sino que hoy, conociendo que vos venías, te dejaron saludos. Por favor, para hacerle llegar los saludos, etc. Y lo quiero hacer. Sí. Roberto Seijas Barra. Ay, sí, Roberto, un gran militante, amigo. Sí, Roberto. Roberto Mullerón. Roberto Mullerón también. Tengo un aprecio muy especial, pero yo tengo un aprecio sumamente especial por Roberto, el mejor de los recuerdos y el mejor de... Bueno, nos vemos en la calle, yo siempre le digo, no me olvido de los amigos. Julio Lester. También, maravillosa persona. Un adversario político. Qué lindo, me encanta eso, me encanta. La actual concejal Natalia Chacón. También, Natalia, sí, un cariño para Natalia, la conozco mucho también. Facundo Llano. Ay, Facundo también, sí. Y el último que recibí, que me comprometía a decírtelo, fue Bernardo Méndez. Bernardo, también un amigo Bernardo. También Bernardo ha estado siempre... Hemos discutido mucho, pero ha estado cerca. Bueno, hemos discutido, obviamente, políticamente con todos. Yo siempre digo... Bueno discutir en política. Pero por supuesto que es muy malo. Es malo agredir. Eso, es muy malo. Es muy malo. Es muy mala la soberbia. Terrible. La soberbia no lleva a buen puerto. El desprecio. También. Total, si lo votan. Pero por favor, no es así. Es igual que esto de que yo hablo con todos, hablamos con todos, pero si alguien quiere venir y tiene interés en hablar conmigo, que venga y hable conmigo. No. Yo cuando estaba en el Consejo Deliberante, vos imagínate, yo llego al Consejo Deliberante, presido el Consejo Deliberante, una mujer con 19 personas que no eran todas de mi partido político. Y yo tenía que hablar con todos y consensuar con todos. Y yo lo hacía, yo no esperaba que ellos vinieran a hablar conmigo, yo iba a hablar con ellos. Fue así. Y así es como me gané el respeto de mis adversarios políticos en ese momento, del justicialismo, de gente de Sanatelli que estaba... Sí, claro, estaba apertura en ese momento, estaba Madarieta. Nosotros hemos trabajado... Otra gran persona, yo con Madarieta... Rubén Madarieta, otra gran persona. Yo he trabajado maravillosamente con esa gente, hemos consensuado ordenanzas, hemos trabajado codo a codo con Mario Bracciali. Pero con Juan Carlos Jiménez. Cuando vos estabas en el 2001, cuando se inicia Artículo 14, yo no me acuerdo si estaba Sanatelli o ya estaba Oroquieta. No, me parece que es Sanatelli, ¿no? Estaba Sanatelli. Cuando yo entré, estaba Sanatelli. Y Sanatelli era una persona que, más allá de su formación militar, era una persona de diálogo con los concejales. Y un respeto con los concejales. Yo recuerdo que él no podía subir escaleras, porque el médico se lo había prohibido subir escaleras. Y un día me sorprendió notablemente, porque no solo subió la escalera al primer piso, sino que cuando yo siento pasos
y miro esa escalerita tan chiquitita que teníamos nosotros de Sí, madera, que sí. está todavía en el bloque, Sí, está sí, todavía en el está bloque. Bueno, asomo, salgo a la puerta y lo veo. Y yo tenía la costumbre y me decía concejal y yo le decía intendente. Y entonces, pero intendente, ¿qué está haciendo usted acá? Vengo a hablar con usted, señora concejal. Ay, pero intendente, ¿por qué no me avisó? Usted no puede subir escaleras, le decía yo. Bueno, acá subí a hablar con usted, convídeme con un café. Nos sentamos y charlamos 45 minutos. Él vino a verme al bloque. Yo voy a recordar esto siempre porque a mí cuando dicen de Sanatelli, Sanatelli era el tipo a mí me daba entrevista. pero Lo único por favor, me decía, espéreme media hora que tengo una cita o tal que. Pero sí, bárbaro. Más o menos como ahora. Un señor, sí, un señor. No me caso, pero digo, después. Cambió todo. Cambió todo. ¿El intendente iba al Consejo Deliberante? No, el intendente el nunca. No, sí, subí al Consejo Deliberante para las aperturas de las sesiones. Sí, bueno. Obviamente. Cuando yo llegué nuevamente al Consejo Deliberante con Mauricio, después de muchos años, que llegué con Mauricio de Alessandro, recuerdo que lo encuentro a Lunghi en Te la mando un entrada. saludo, Mauricio, porque me olvidé de poner. Mauricio, siempre tenemos contacto, sí, lo quiero muchísimo, la verdad que lo quiero y lo respeto profundamente. Es un gran tipo, es un tipo súper genial. Y entonces, como te contaba, yo a los 2 días de haber asumido como concejal, él renovó también como intendente, yo me encuentro con él en la sala Hablamos grande. del doctor Lunghi. Hablamos de Lunghi. En la sala grande, donde están la entrada de los bloques. Y él estaba mirando para arriba y a mí me llamó la atención. Y subía a conocer el bloque, nunca había entrado a su bloque radical. Y después fue a nuestro bloque a hablar con Mauricio y conmigo y con Ballén. Estaba Ballén Sí, claro. también en ese momento. Y no, nada, son cosas que no me parece que sean buenas. Yo creo que el intendente tiene que tener esa cosa de ir y de hablar con los concejales. Pero bueno, cada uno se maneja como a él le dio resultado, cada uno se maneja como quiere y como puede o como sabe. Pero yo creo que, viste, no podés manejarte ni con odios, ni con resentimientos, ni con extremos, para nada. Porque si aquel no piensa como vos o no hizo lo que vos querés que haga, es el enemigo, no es así. Seguramente ¿A vos te pasó? Por supuesto, pero seguramente que esa persona Te va a pasó dentro defender de lo que es la más política y dentro del Consejo. Sí. Bueno, pero ¿Por qué te llamaron traidora? no sé, porque no fui lunguista, porque no levanté la mano cuando quisieron, porque no dije que sí a todo, porque yo no podía recibir un proyecto de un presupuesto y al otro día hacerlo votar, o cualquier proyecto que me mandaran desde el Ejecutivo, y decir, votame esto. No, yo soy la presidente de 19 concejales restantes, que no todos pertenecen a mi partido político. Así que yo tengo que hablar con todos. Absolutamente con todos. Y así lo hacía yo, esa era mi forma y mi estilo. Y de hecho, me llena de satisfacción que yo la segunda vez que llego al Consejo, que voy a renovar la presidencia del Consejo, a mí me votaron concejales que no eran radicales. Muchos. Muchísimos. Entonces, eso me llena de satisfacción porque quiere decirse que tan mal no había hecho las cosas, ¿no? Entonces, me parece que el tener un buen trato con la gente, eso fue un decir las cosas. Para el oficialismo fue un cachetazo, ¿no? En aquel momento, cuando te dio un gran aval sectores de la oposición, en realidad, ¿no? Y bueno, es que lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta que no puede mandar en todo y hacer todo a su antojo, ¿no? Esta es la verdad. Y llega un momento en que tenés que saber que vos no podés manejar determinadas cuestiones, que el presidente del Consejo Deliberante lo eligen los concejales, no lo elige el partido político tal, el intendente tal o la persona. Sí, no es un funcionario del Ejecutivo que lo pone o lo saca del intendente. Hay que entenderlo eso también. Sí, claro que hay que entenderlo. No es fácil entenderlo, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Tu partido político obviamente mandará a tus concejales con un mandato de votar a fulano o votar a mengano, que es lo que corresponde, pero bueno, eso lo deben de hacer los concejales. Y
A mí me ha llenado de satisfacción, por ejemplo, que me llame un concejal de otro partido político como Ana Julia Arena, que estaba con Martens. Los sectores, claro. Claro, y decirme... Del socialismo, del PI era en ese momento. Claro, y para mí fue fue una satisfacción muy grande que me llamen y se sienten a hablar conmigo y me digan, nuestro voto es para Nilda Fernández, no es para el radicalismo, es para Nilda Fernández. Entonces yo digo, pero pucha, qué bien. Y yo con Ana era con una persona con la que por ahí discutíamos bastante en el Consejo Deliberante, intercambiábamos opiniones, pero una tipa tan leal, tan correcta, tan... que vos decís, bueno... Y me sorprendió eso, realmente me sorprendió, pero me llenó de satisfacción, vuelvo a reiterar. En las últimas elecciones del día 7 de septiembre, te llevo un poco a la actualidad. Ganó, por poco margen, lo que sea, pero ganó el Frente Fuerza Patria. Sí. El que cabezaba a Rogelio Iparraguirre, para que la gente se ubique, porque hay tantos nombres nuevos, digo yo, que uno se pierde. Después estuvo Santa Marina ahí pegado. Sí, muy cerquita. Tercero salió el lunguismo y cuarto Marco Nicolini. Se dio la situación idéntica en cuanto a la cantidad de concejales, el primero y el segundo, 4 concejales cada uno. Tercero y cuarto con un concejal cada uno. ¿Le correspondería, o vos estuviste en un entuerto similar en algún momento, y me acuerdo yo de eso, ahí en la puerta del municipio? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de eso? Pero ¿le correspondería entonces a la fuerza que ganó tener el Consejo Deliberante? Si es que la fuerza no opta por otra... Claro, vamos, hay que ver eso. A lo La mejor fuerza puede optar, la claro. fuerza política puede decir, no, yo no quiero ser, yo quiero que siga el presidente que está y punto, o otro presidente, ¿no? Sí. Pero hay muchos casos. Hay casos donde, por ejemplo, Carlos Fernández era el presidente del Consejo Deliberante y estaba Sanatelli. Había ganado las elecciones Sanatelli, me parece. Beatriz Fernández, que fue la presidenta del Consejo Deliberante. La primera parte de la democracia, el segundo año, Américo Reynoso gobernaba Tandil y el Choli Pedersoli era el presidente del bloque del Consejo Deliberante. Y no eran del mismo palo político. No, por eso te digo, pero habían ganado la elección. Y por supuesto habían ganado Entonces, la elección. Hay muchos casos donde se dio que hubo recambio y bueno, y así lo que hicieron. Y tendrían los votos, seguramente, porque vuelvo a reiterarte, si los votos, tienen que estar los votos adentro. Y bueno, el que tiene los votos es el que gana. Es el que manda. Es el que manda y es el que elige. Es el que elige. Ahora, puede también que haya acuerdos políticos. Bueno. Haya acuerdos. Yo, por ejemplo, cuando me tocó la segunda vez, yo no podía hacer acuerdos políticos, en realidad, con nadie, porque yo no tenía nada para ofrecer. Yo estaba en el Consejo Deliberante y no tenía cargos. Yo no era ejecutivo, entonces no podía ofrecer cargos. Lo único que tenía para ofrecer era una vicepresidencia y nada más. Yo no tenía cosas para ofrecer. Pero se dio, por ejemplo, del otro lado, tuve la suerte de que estos concejales me votaran porque les ofrecían cargos por todos lados para que no me votaran. Entonces también está esa, cuando vos tenés el ejecutivo, cuando vos tenés esa herramienta, cuando vos tenés ese manejo, podés distribuir cargos, podés dar cosas, podés hacer intercambio, cosa que yo no lo podía hacer porque no tenía el ejecutivo. Y no sé si lo hubiera hecho tampoco, sinceramente. Pero ganaste. Sí. Bueno, pero eso, te digo que por eso te digo que a mí me llena de satisfacción haber ganado la segunda vez la presidencia del Consejo Deliberante. Que me hayan votado los concejales. Más allá de todo, que me hayan votado los concejales. La gente tendría... Que otro partido, de otros partidos. Va a tener que investigar qué pasó en ese, yo no voy a hablar. Pero va a tener que investigar qué pasó ese día en la puerta del municipio. Pero vos te das cuenta... Cómo saltaron muchos soldaditos ahí, claro, resortes del lunguismo, Por supuesto, pero de todas formas te das cuenta que no sirve eso, porque vuelvo a reiterar lo mismo, con odio y con resentimientos no se va a ningún lado. Y no podés hacer política desde ese lugar, porque después tenemos este problema de los extremos, ¿viste? Es que automáticamente aparecen los extremos. Claro. Entonces esto no sirve. Es como no sirve en la política. Aquel programa que hacía Matías Martín, ¿de qué lado estás? Claro. ¿De acá o de allá? Y ahí es donde se está
Creo que ahí hay el gran comienzo de todas estas situaciones de que... todo lo que está pasando. Claro. Si Porque vos estoy fíjate, con yo o estoy de este lado. un mes antes, todos los votos para un lado, y un mes después todos los votos para el otro. No tenés, viste, es como que no hay... Y la gente también vota con resentimiento, vota con esto, porque no por odio a fulano, un odio total extremo a fulano, y por el otro lado el miedo que venía avanzando y que te... Entonces, Eso en el orden nacional, pero los votos en el orden local. no, en el orden ¿Qué pasó local, a tu entender? Porque yo creo que siempre hubo lo dije acá en artículo 14, la posibilidad de que el oficialismo en Tandil pierda. No, ni remota. Para mí, yo no tenía era una posibilidad de que pierda. Lo que pasa es que lo que no estaba en los números era la derrota que tuvieron. pero yo no pensé igual que no. ¿Que perdían? No lo pensé nunca que perdían, te digo sinceramente. No, el candidato no era malo. Salceda No tiene la culpa Salceda. No, por eso. Ni tiene ni el radicalismo tiene la culpa. Dice, perdió la Unión Cívica Radical. No, acá perdió el lunguismo. Vamos a decir las cosas como son. Perdió, porque ahora nadie es lunguista y antes todo el mundo era lunguista, pero por favor, viste, da risa, a veces dan risa esas cosas. Yo toda mi vida fui normal. Yo toda mi vida fui radical y sigo siendo radical. Esto es así. Toda mi vida fui radical y sigo siendo radical. Siempre estuve en el mismo lugar. Nunca me cambié, la verdad. Bueno, entonces digo que a veces por pensar diferente te hacen a un lado. Y yo, si volvería a hacer todo lo que hice, o naciera de nuevo y volviera a hacer todo esto, bueno, haría exactamente todo lo que hice. Estoy totalmente convencida de lo que hice. Todo fue bien. Todo fue bien. Y que dentro del Consejo Deliberante, cuando vos te pones a trabajar con los otros bloques políticos, ningún concejal, creo que no puede ser tan mezquino, y no los he conocido con tanta mezquindad, de no votar algo que sea bueno para la ciudad. Entonces, cuando vos trabajás honestamente, cuando vos te bajás del pony, cuando vos no tenés soberbia, cuando vos sos un tipo leal, cuando trabajás bien, todos los concejales queremos lo mismo, lo mejor para Tandil. A mí no me vengan a hablar de otras cosas, yo quiero lo que pasa en Tandil. ¿Hoy estás seguro que todos quieren lo mismo? Bueno, quiero creer que sí. Tandil? Quiero creer que sí. Quiero creerlo, te digo, porque si no entonces sería, el acabose en todo. Yo creo... Pregunto a tu entender. No, yo te digo también, yo digo algo, mira, que se ha visto en los últimos tiempos. Se han visto negociaciones y se han visto cosas que te llevan a lo personal, a que vos hagas acuerdos para sacar rédito político para vos. A mí no me gusta eso, yo nunca lo hice ni lo voy a hacer y quiero creer en la buena fe de todos. Está bien, por eso no te gusta, pero no significa que no esté. No, sí, por supuesto, pero... Y que no sea válido, porque también puede ser hasta válido. No sé. No sé si es válido, porque a vos no sé en el límite. A vos te votó la gente para otra cosa. Bueno, está bien. La gente te vota para otra cosa, no te vota para que vos hagas negocios para vos. No te vota para que vos engroses tus bolsillos, no te vota para eso. Te vota para que trabajes por y para la gente. Y bueno, esto es lo que yo digo, porque cuando vos te alejas de la gente, cuando te vas, si vos sos un líder nato, tenés que estar siempre cerca de la gente y saber qué es lo que necesita la gente. Si no, no podés trabajar políticamente. Yo siempre digo lo mismo, vos no podés ir a un barrio y decirles no sé si van ahora a los barrios, pero yo iba al barrio. Yo voy a un barrio y le digo, me siento a hablar con los vecinos y tomo mate en la casa de fulanita, de Juana. Me siento y digo, ¿sabes una cosa? Tengo un proyecto fantástico. Les voy a traer una plaza para poner acá, con bancos, con juegos, con un arbolito, qué sé yo, con todo lo que a mí me gusta. ¿Y sabes qué me han contestado a mí en un barrio? No tenemos agua ni cloaca. Fíjate, salí a la vereda y fíjate lo que es el agua servida en la calle. Entonces si vos no vas a hablar con la gente y no estás cerca de la gente, no sabés la necesidad de la gente, no conoces la necesidad de la gente. Y eso, Quique... A veces se habla, pero no se actúa. Que también es otra situación muy especial, ¿no? Yo no sé, yo vuelvo a reiterarte que yo soy de la vieja política. Yo no manejo redes, a mí me encanta el contacto con la gente. Hoy es otra realidad. Claro, es otra realidad. Entonces por ahí también, capaz que la equivocada soy yo. Pero yo voy a los barrios, ¿eh? Bueno, perdóname, algo pasó, porque el 7 de septiembre, de los que fuimos, porque yo fui a votar, de
de los que fuimos a votar, el 86% en Tandil, el 86% no votó al lunguismo. Ujú. Es verdad. Algo pasa. Sí. Yo dije Un que cúmulo de situaciones, algo puntual, pero algo les pasó me que pa- no lo vieron venir, indudablemente. No, la peor elección, no se hubieran imaginado nunca. Y bueno, y qué sé yo, y también está esta otra de Marcos, que por 30 votos consigue su banca. Y me parece muy meritorio, pero muy meritorio, te digo, esto de que Marcos llegara como llegó. Porque Marcos llega sin estructura, Marcos llega con nada, con un esfuerzo sobrehumano de Sí, él y de todos sus candidatos. Con esfuerzo, Bueno, claro. entonces me parece, y cuando vos haces análisis o ves declaraciones, a ver cosas, dices, por 30 votos, no importa si fueron por 30 o por 5, es un concejal que vale igual al tuyo, que lo tuviste con mucha más cantidad de votos. Que va a levantar la mano, va a votar a favor o en Obviamente, contra. Claro. obviamente. Entonces, esto es lo Y que cuidado, son dos en el consejo. Pero sí. Ahora, a partir del 10 de diciembre, no es Marco solo. Es Marco, es Matiamelli, Sí. que se queda. Sí. Y dos buenos concejales, porque realmente dos buenos concejales, dos personas preparadísimas. Marcos conoce muchísimo lo que es el municipio desde adentro, Ahora, como lo conocen otros concejales, obviamente. Marcos Entonces no es para desperdiciar ese voto, ni para decir, ay no, si quieren hablar, que vengan a hablar con nosotros. Suma a todos, abrí los brazos y suma a todos, suma a todos, porque tenemos en Tandil un comité radical que está vacío de radicalismo. Te digo vacío de radicalismo porque hay cantidad de gente que como yo, radicales, pero radicales, dejaron de ir al partido porque no los convocaron nunca más. Y no podés darte ese lujo. No, yo conozco un caso, que Bueno. charlo con él porque no lo quiero mencionar porque no No. le tendría que haber dicho, te voy a mencionar. Pero conozco un caso, ese caso testigo de lo que vale, por la persona que es, Uh-huh. por qué apellido tiene. Que me dijo, no, a mí nunca me convocaron a nada, como se dice normalmente, no me atienden ni el teléfono. Claro. Uh-huh. O sea, un gran apellido del Pero radicalismo por Tandil, favor, pero no, sí. que ojo, fue concejal esta persona y ha participado, pero entonces ahí hay alguna situación que indudablemente y después con un cúmulo de situaciones que uno venía viendo y fundamentalmente en artículo 14 y de hace años, de que el ciudadano comenzó ya como a hartarse. Obvio. Y Es lo así. demostró. Es así. Y lo demostró. Yo creo que el radicalismo, como te vuelvo a reiterar, tiene que nutrirse de radicales, sin duda. Y como vos decís, hay grandes personalidades de la política que están acá entre nosotros y que nunca fueron convocadas y que me parece que merecen ser convocadas por el esfuerzo, por su trayectoria. ¿Por qué? ¿Por opinión? A lo mejor por opinar diferente. ¿Por opiniones diferentes? A mí me extraña, por ejemplo, cuando llegué, que me invitaron una sola vez. Bueno, una sola vez, y fui, cuando me invitaron fui. Por supuesto me recibieron muy bien. Ya había dejado de ser concejal yo la última vez. Me recibieron muy bien, debo decirlo. No me recibieron mal. Pero después de otras cosas no me han invitado. Y cuando he ido, yo he mirado para todos los costados y no veía gente. No veía gente del radicalismo. Gente, por ejemplo, Diana Ceballos, que fue una senadora de la provincia. De la provincia. Sí. Muy buena, Diana. Una persona que ha traído mucho, le ha traído muchas cosas para Tandil, ha trabajado muy bien. Tampoco le atienden el teléfono. No sé, no lo he conversado esto con Diana, pero no lo sé. Por ejemplo, te puedo decir, Victorino Pugliese. Dios mío, no reconocer a un Pugliese. El otro día... Es la persona que yo te iba a decir. Bueno, por ejemplo, Victorino Pugliese, por ejemplo, le ponen el nombre en una calle de Tandil de Juan Carlitos, que me parece fantástico, que más que merecido, sí, ¿no es cierto? Más que merecido. Y no fue un proyecto del radicalismo, digo, de la UCR, sino que fue un proyecto del bloque de Marcos Nicolini. Sí. Fue un proyecto de Alternativa Tandil.
y se arrogaron el municipio de Tandil, cuando todos sabíamos que el proyecto venía de otro lado. Hay un montón de cosas. Intendente Américo Reynoso. Muy bueno. Yo Contame la historia. Yo cada vez que me acuerdo de eso te digo que se me llenan los ojos de lágrimas, porque yo no podía entender. ¿Sabés quién me ve? ¿Eh? Blanca. Blanca es una divina. Así sí. que lo Sí, que Blanca, diga, te mando un abrazo y un beso muy, muy grande y te quiero que es mucho. la señora La esposa de Américo Reynoso, sí. Una gran mujer, una gran mujer. Bueno, y un ser humano maravilloso como lo era Américo. Una sencillez, y sus hijas y su familia es igual. Y entonces yo no podía creer no podía creer que los radicales no votaran ese proyecto y me lo A cajonearon. ver, decime eso. ¿Lo cajonearon, en serio? Sí, estuvo un montón de tiempo, me costó mucho que saliera, viste, ese proyecto. Y bueno, también esta cosa de yo tener la posibilidad de estar muy cerca, porque siempre tuve la suerte de estar muy cerca. Lo cajoneaba porque no lo regala el lunguismo. No, sí, bueno, en la comisión, estaba en la comisión, lo mandaron al Me dejaba de decirlo Ejecutivo. a mí, lo cajoneaba el lunguismo. Pero lo llevaron al Ejecutivo. Al primer intendente de la democracia, ¿entendés? No, ¿sabés qué? Lo llevaron al Ejecutivo y no subía, no venía nunca del Ejecutivo con el informe favorable. Otra de las cosas que yo veo que cuando vos presentas un proyecto, el proyecto va a la comisión, se trata en comisión. Y vos no le tenés por qué pedir permiso al Ejecutivo para presentar un proyecto. El proyecto se trata de mandarlo después al Ejecutivo. Después mandarlo que el Ejecutivo te diga si se puede hacer, si no se puede hacer, por qué no se puede hacer. Pero cuando vos te lo mandan al Ejecutivo y no te dice... Hay diferentes versiones de por qué no podés realizarlo. Obvio, que me parece correcto, Sí, además, normal, porque vos querés un nombre de una calle, me parece correcto. A mí me parecía esa calle por la cercanía de que Américo había estado en Villa Italia, de que era una arteria muy importante, iba a ser... ¿Te acompañaban en el proyecto gente que no era radical? Todos. Fue votado por unanimidad. Todos, absolutamente todos. Y se trabó en el Ejecutivo. Y bueno, y los mismos concejales que no eran del radicalismo me decían, ¿por qué no apurás ese proyecto? ¿Por qué no sale ese proyecto? Bueno, y esto que te hablaba de yo tener siempre esta... Yo tuve muy buena predisposición con la prensa, siempre. Y fui un poco mimada de la prensa. Bueno, y fui un poco mimada de la prensa, la verdad es esa. Nunca, siempre lo estuve muy, muy cerca y he trabajado muy bien y agradezco muchísimo. Entonces eso también me ayudó un poco porque sabían que yo tenía esta posibilidad y esta de llegada. Sí, vos tuviste cierta relación de mucha afinidad con la prensa, en las cuales, te digo, sí, no siempre, por supuesto, siempre. No con los medios de prensa. No. Sino con los hombres de la prensa. Totalmente, con el periodismo. Bueno, sí, claro, venían las chicas nuevas, recién llegadas, por ejemplo, a los diarios, al diario, y llegaban y entraban al Consejo Deliberante y no podían creer que yo las atendía, obviamente, y tomábamos un café y charlábamos, porque nadie en los bloques la había recibido, no la recibían los concejales. Entonces yo la recibí en presidencia. Y no el artículo 14 en ese momento ya estaba un poco afincado. Claro. Pero los nuevos que venían después, vino mucha gente nueva, muchos chicos, bueno, pero nada, me encantaba y me encantaba que vinieran a charlar. Y lo mismo me pasó cuando llegué nuevamente al consejo y ya estaban los secretarios de los bloques que seguramente que pensaban que yo era un cuco. Entonces cuando empezaron a tratarme y venían y me traían los expedientes para firmar. Yo te diría depende para quién. Pero yo debía tener mala fama. No era un cuco. No, pero vos depende del lado que mires. Vos sabés que a mí me sorprendía porque venían los chicos y me traían los expedientes, pero con un miedo me traían los expedientes para firmar y yo los hacía pasar a mi despacho y firmaba los expedientes y nos poníamos a charlar y hablábamos de política y les gustaba que les hablara de Alfonsín, a los radicales sobre todo, ¿viste? Entonces, ay, cómo me gustaría algún día tomar un café con vos y hablar de Alfonsín, porque me encanta que me hables así, porque vos te sentabas en el Consejo Deliberante y había concejales que hablaban de Alfonsín y no lo había visto nunca en la vida, no lo conocían, ¿viste? Entonces, no sabían lo que estaban diciendo, estaban hablando por lo que le habían comentado. Sí, claro. Y entonces vos decías, pero, bueno, nada, yo alguna vez dije, yo creo que acá hay concejales que me antecedieron en la palabra y
y que están hablando de Alfonsín y nunca tuvieron trato con él. Yo tuve la suerte de vivirlo, de estar con él, de hacer política con él, de ser una de las fundadoras del Movimiento de Renovación y Cambio en claro, Tandil, sí, conjuntamente sí, con sí, Alberto sí. Grieco y, Sí, sí, y sí. todo lo que significaba en la época, en el 83, antes del 83, que no nos podíamos reunir en el comité. Nos reuníamos en alguna casa de familia, en lo de Alberto Grieco, en mi casa, en el quincho de mi casa. Así ¿No que se reunían en el comité? no podíamos, estaba Ajá. el comité cerrado, no No, había, pero ¿te era, acordás? sí, pero era por otro problema. Era por otro problema. Otro pequeño Pero mirá desde motivo qué, diferente claro, era, ¿no? mirá desde qué época arrancamos Sí, claro. a militar, y después Alberto Grieco lo trae y nos presenta a Raúl Alfonsín y comenzamos el trato con Raúl y el Movimiento de Renovación y Cambio, que bueno, fuimos fundadores del Movimiento de Renovación y Cambio. Otra de las cosas que la gente por ahí, viste, no lo sabe, y gente que se dice tan alfonsinista, que en esa época no comulgaba con el alfonsinismo y nunca había estado de acuerdo con Alfonsín, y bueno, nada. Bueno, Y hoy son más alfonsinistas que yo. tienen derecho a cambiar también. Por supuesto. Todos tenemos derecho por a ir supuesto, cambiando la situación. Por supuesto, pero bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero le debemos un montón a Alfonsín, le debemos un montón realmente, porque fue un tipo que ganó la presidencia de la nación con los votos, con la diferencia de votos y con los votos de todo el mundo, pero fue un tipo sumamente abierto y que habló con todo el mundo y que siempre nos decía, porque no es nuestro enemigo, es nuestro adversario político, pero no es nuestro enemigo. Entonces no había odio. ¿Y en el hoy cómo ves la situación? Yo la veo totalmente diferente. Yo creo que se manejan con odios, con resentimientos, con cosas que son enemigos totalmente. Nosotros, vos, que siempre estuviste cerca en la política, ¿vos recordás que nosotros teníamos debates fuertes dentro del Consejo Deliberante y que debatíamos mucho con el justicialismo, con los otros partidos políticos, y terminábamos las sesiones de consejo y nos íbamos a cenar juntos? Muchos iban a comer pizza a un lugar tradicional de Pero Tandil. bueno, me han invitado y he ido yo también. Claro, pero además, ¿sabés qué? Con la gente de Apertura Independiente también. Lo mismo, pero una gente fantástica, porque ¿qué pasaba? Era todo diferente. Vos tenías ese respeto, yo podía debatir con Madarieta o decirle algo dentro del recinto, pero yo no pelearme con él ni faltarle el respeto, yo le tenía un respeto, viste, tremendo. Tampoco él. A Madarieta Rubén era una personalidad derecha, un señor. Un señorito inglés. Bueno, y como Madarieta. Y venían de la situación castrense. Claro, pero era Mario y todos eran bárbaros los que estaban rodeando a Zanotelli. Sí. Todos tenían una formación, el Comodoro Díaz, una persona, todos. Yo la verdad que me he sentido muy respetada por todos siempre. Muy respetada, te soy honesta. Yo hasta un día estuve hablando con Madarieta y Madarieta fue a mi despacho y me dijo, yo la verdad, Nilda, que tengo que reconocer que yo tenía otra imagen de vos, porque a mí me habían hablado diferente de vos. Los propios. Tus propios. Mis propios. A mí me habían hablado diferente de vos y la verdad que una sorpresa increíble con vos. Bueno, le digo, si es grata, no, y se reía, sí, muy grata. ¿En qué no transaste? En nada. No transé ¿Para nada. qué? No transé. Porque vamos a hablar. Esto estamos hablando dos amigos. Pero yo puedo Te considero siempre una amiga, yo también a vos, por supuesto. Por eso estoy acá. Te agradezco mucho justo en este cierre, en este último programa del ciclo 25 de Artículo 14. Fuiste, a ver, para hacerlo suave, ¿no? Fuiste muy cacheteada. Te pegaron muchos cachetazos los propios. Muchísimos. Los propios. Muchísimos. Que nacía obviamente de un lugar. Yo no tengo dudas, pero bueno, no quiero entrar en esa. No, pero nació de un lugar. Ahora, ya fue. Pero ¿qué es lo que vos, a tu entender, porque yo sé por qué este periodista opositor, como dijo algo, que no soy, pero simplemente no estoy en los ensobrados, ni voy a estar. Sí. ¿Qué fue lo que, si vos sabés, qué fue lo que provocó un gran clic? No, en realidad no lo sé bien. Yo creo que yo por mi forma de ser y por mi estilo y demás, puedo o podía molestar a mucha gente, ¿no?
podía molestar a mucha gente, me veían que crecía y a lo mejor pensaron que en ese crecimiento yo tenía otras ambiciones, cosa que se equivocaron profundamente. O sea, también por el hecho de ser mujer. Exacto, porque vos no podés pensar, en ese momento no podías pensar, hay varones del radicalismo que no quieren que las mujeres piensen, que podamos pensar, que podamos tener un estilo propio, que podamos ser diferentes. Entonces, siempre creyeron que alguien de afuera a mí me manejaba. No me conocen, a mí no me maneja nadie, yo soy una acuariana, entonces no me manejan, a mí no me manejaron, no me manejan y no me manejarán nunca. Y cuando yo veía que algo no era lo correcto, yo lo decía y lo planteaba, y no levantaba la mano con ese proyecto. Ah. Entonces yo no fui una levantamanos, pero yo le he destrabado cuestiones dentro del consejo a Lunghi y he desempatado con mi voto. El voto de la presidencia. Obviamente, y lo he hecho porque estaba convencida que lo que estaba haciendo era bien, por supuesto que sí. Y lo hubiera seguido haciendo siempre. Yo cuando las cosas fueron correctas fue así. El primer presupuesto que sube al Consejo Deliberante, yo hice toda la campaña política con Miguel Lunghi diciendo que no íbamos a aumentar los impuestos. Esta fue la campaña política. Cuando a mí me sube... ¿Hablas del 2003? ¿Cuando asume por primera vez? Sí, cuando asume Sí, que lo acompañó a todos lados Hugo Escribano, que era el que la gente conocía, ¿no? Vamos a decir la verdad como era, ¿no? Hugo Escribano y yo. Totalmente. Yo pedí los votos en todo Tandil para Miguel Lunghi. La verdad es esta. Era Hugo Escribano. No te voy a felicitar, ¿eh? No. Bueno, pero fue así. No, está bien. Yo recuerdo que Hugo Escribano y vos lo que yo lloré eran los conocidos. Claro, eran los conocidos para la gente. Lo que yo lloré el día que ganó Lunghi, porque fue tanta la emoción, porque cuando yo caminaba el barrio, cuando nosotros caminábamos el barrio, íbamos a la casa de la gente, mucha gente, ¿sabés qué nos decía? Yo la verdad que te conozco mucho y vos te has portado muy bien conmigo, pero Mario Bracciale es médico y es nuestro médico y lo vamos a votar a Mario Bracciale. Y a mí no me salía de decir que no lo votara a Mario Bracciale, porque yo la verdad que sí. Bueno, ganaron por 200 votos. Claro, Mario es una persona a la que yo quise muchísimo y quiero muchísimo, porque es una gran persona. Un gran recuerdo para Mario pero también por acá. Supuesto, hace mucho que no lo veo a Mario. Una bellísima persona. Entonces yo no podía decirle a la gente que no lo votara. Y yo decía, bueno, está bien. Vos te lo... Es su decisión, claro, está muy bien. Pero yo iba a pedir el voto para Lunghi. Yo golpeaba las puertas y pedía el voto para Lunghi. Iba con Lunghi. Íbamos a hablar, qué sé yo, a todas partes para Lunghi. Íbamos a Vélez, íbamos a Gardey y íbamos con él. Hacíamos campaña, salíamos a la calle con él a hacer campaña. Hay que reconocer que esa campaña que le dio los frutos por poco cantidad de votos, en diferencia con Mario Bracciale, recuerdo que Artículo 14 en ese momento también estábamos haciéndolo en televisión, estábamos con nuestro estudio, era el 2003. Y acá se hizo el debate, en Artículo 14 se hizo en aquel momento el debate de los intendentes, de los candidatos, sí, y era uno se daba cuenta que había una paridad. Sí. Por eso te digo que mi emoción fue maravillosa, fantástica. Hay que reconocer, lo voy a reconocer, por supuesto, porque tampoco. Primero y segundo gobierno de Lunghi fueron buenos. Sí. No, y yo reconozco, pero muchísimo las cosas que ha hecho Lunghi, pero muchísimo. Ha hecho infinidad de cosas, muchísimas cosas buenas. Después, vaya a saber qué pasa, o qué influencias, o qué situación se provoca, o aquella situación que la hemos hablado, y esto lo digo yo, una mancha mal tigre. Yo creo que la soberbia superó muchas cosas. Y lamentablemente, a medida que iban pasando los años, sí, se votaba, pero también se incrementaba. Y no solamente en el líder, sino se incrementaba lógico, era el sello. Era el sello, pero en todos los demás que estaban ahí. Era el sello. Y no era una empresa privada que el líder entonces, era una empresa que demostraron el 7 de septiembre que se terminó. Qué pena. Bueno, pero la gente... ¿Te da pena? No, me da pena que se haya terminado. ¿Te da pena que se haya terminado como se terminó el lunguismo cuanto a la derrota electoral, hablo, ¿no? Me da pena por el radicalismo. A mí me da pena, yo amo al radicalismo, yo soy radical.
lo llevo en mi corazón al radicalismo. Entonces me da pena el radicalismo, me da pena que involucren y que digan este tipo de cosas, que el que perdió fue el radicalismo y no el candidato. No el candidato, yo no le echo las culpas a No, Salceda, por favor. no, Salceda. Los sacos del medio, porque El Salceda, invitado, por supuesto. como el invitado, pero Por que no es el supuesto. culpable. Es un buen candidato, sigo pensando Sí, que es un y excelente puede ser un candidato. gran candidato para la Sí, que viene, ¿eh? y además sigo pensando que es un cuadro político muy bueno, es un chico muy bien formado, tiene todas para ser, ¿no? Tiene todas para ser. Pero también quiero creer que no va a tener ese sello. Se tiene que abrir. No sé si se tiene que abrir yo no. Se tiene que abrir él, claro. para Él tiene que presentarse, ser, claro. obviamente, él tiene que presentarse en sociedad. Con el radicalismo, digamos. Claro, de otra forma, de otra manera, porque si no, no veo, a mí no me gusta. Bueno, yo lo he hablado con Juana esto, lo puedo decir porque lo he hablado. Lo he hablado y le he dicho que no se puede ser soberbio, que no sirve, que hay que bajarse del pony. Esta es la verdad, estas fueron las palabras que es mi muletilla, le digo, hay que bajarse del pony. Y se lo he dicho, he conversado con él y se lo he dicho, por eso lo puedo decir ahora acá. Pero bueno, nada, espero que lo tomen así, espero que se abra el radicalismo, que convoquen a los radicales al radicalismo, que llenen el partido de radicales, y que hoy no están. Y hay muchos que tienen ganas de volver, no porque tengan apetencias personales de ser, porque el problema acá está que no se abre el partido, porque el temor es que vos quieras llegar con ganas de ser y que te puedas ganar un lugar. Y no es así, vos sabés que no es así. Hay mucha gente que quiere participar. Que quiere participar y que no quiere ser candidato. Claro. ¿Vos quisieras ser candidato? No, para nada. Para nada. Y hay mucha gente en la misma situación que y me estamos. encantaría poder estar y poder ayudar. Pero hay mucha gente, pero y apellidos reconocidos. Pero reconocidos. Hay muchísima gente, hay gente muy valiosa afuera. Y hay que puede aportar. Que tendría que escuchar a todos. Obviamente, que no escuchen una sola campana. Porque, ya te digo, me pasaba con los secretarios en el bloque, cuando estábamos en el bloque, que me decían, venían con miedo al bloque, y después cuando me empezaban a tratar, les encantaba charlar conmigo y venir a charlar conmigo. Sí, en el caso tuyo, pero eso hay que multiplicarlo por otro. Obvio, por el resto. Claro. Sí, por supuesto. Pero vuelvo a reiterar, no sé qué nos pasó, no sé qué le pasó al radicalismo de Tandil. O al radicalismo en general, no vamos a decir el radicalismo de Tandil, o el radicalismo en general. Porque tiene lo suyo. Estamos hablando de que Cristina ganó, que el kirchnerismo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, ganó. Porque por algo habrá ganado en su momento, ¿no? Porque también los radicales no hicieron las cosas bien, porque los otros no hicieron las cosas bien. Está muy atomizado el radicalismo, porque hay radicalismo en todos los frentes que sean. Hay radicales. Sí, hay radicales. Y hay radicales que están cansados de todo esto y que piden volver a la... Ahora va a haber elecciones a nivel nacional. Entonces, hay tipos muy fuertes del radicalismo que están pidiendo que, bueno, participar y que nos estemos todos juntos y que digamos, bueno, queremos seguir perteneciendo pero a tiene juicios y contrajuicios en la provincia, por ejemplo. Es un crimen. Indudablemente. Pero hay que barajar de nuevo, ¿eh? Y que se queden los que se quieran quedar. Que una figura que pueda aglutine. Bueno, claro. pero también es verdad que tenés que decir, bueno, abrir el partido, y el que se quiere quedar, que se quede a trabajar seriamente. Pero no que vos tengas que depender y decir, manda uno solo dentro del partido. No, hay que escucharse, hay que escuchar al otro. Yo recuerdo que nosotros teníamos internas feroces cuando éramos jóvenes, sin embargo, después al otro día estábamos todos juntos. Bueno, no le faltábamos respeto a nadie, no le cerrábamos la puerta a nadie. Claro. Jamás. Y habiendo ganado muchas, porque en esa época se ganaban muchas con el tema de Alfonsín. Bueno, no quería hablar de política yo. No, es medio difícil que vos no hables de política. Pero me encanta. Nilda, es un verdadero gusto haberte tenido aquí en esta última emisión del ciclo 25 de Artículo 14, que si Dios quiere y la salud me lo permite, estaremos en el año 26. Yo para el 26 digo, con una nueva conformación del Consejo, voy a ver si vuelvo, no te digo tan activamente como antes, pero a estar más presentes en el Consejo de esa Libertad. asistencia perfecta. Sí, pero así conocí muchas cosas. Bueno, pero no está mal. Me parece fantástico.
A mí me parece fantástico que conocieras muchas cosas, que sepas Sí, los movimientos que hay. todo, internos. absolutamente. Lo de las comisiones Y va a que- ser muy interesante ahora, Sí. ¿eh? Ahora cambia Sí, todo cambia a partir todo. del 10 de diciembre, Sí, ¿no? sí, sí. Más allá de quién cre- sea el presidente no, no del importa. Consejo, ¿eh? Y creo que tiene que haber, y yo creo que tiene que haber concejales que estén a la altura de las circunstancias, que tiene que haber madurez política para, bueno, acá ahora se habla de garantizar la gobernabilidad. La gobernabilidad está garantizada. Además, creo de todas formas que si no cambia la presidencia del Consejo, va a ser muy buena igual, porque debo reconocer que Froelich es un tipo que es un dialoguista, es una persona... Ah, no, sí, en ese aspecto. Entonces, en ese aspecto, sí. no, en ese las aspecto cosas se van a... es de consensuar. Total Es de y consensuar. absolutamente. Entonces, no total. tiene No. alguna mecánica o metodología que tiene el Ejecutivo. No, la tiene. es muy, pero una persona Bueno, excelente. lo ha mantenido con el trato. bien. Muy bien, muy bien, La muy verdad bien. que hay que decirlo como Y hay que corresponde, decirlo ¿no? como corresponde. Por eso hay que reconocer a las personas, ¿no? Yo, en mis últimos 4 años de gestión, debo reconocer que trabajé muy bien, que yo caminaba, iba a los barrios, necesitaba cosas y venía y lo planteaba. Yo se lo planteaba al presidente del Consejo, directamente. Le planteaba al presidente del Consejo esto, iba a hablar al Ejecutivo, era bien recibida siempre. Y pude lograr muchas cosas que era lo que a mí me gustaba, ayudar a la gente, llevarle agua a una persona que no tenía, acercarle hay la tantas luz, cosas. qué sé yo, llevarlo a bienestar social, ayudarlo, acompañarlo. Se le abren puertas cuando Pero va con un sí, concejal. por supuesto, Hilda. por supuesto. Eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias A vos. por estar en Artículo Se me 14 pasó en la este hora final, volando. en este último programa del ciclo. A la gente, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes a través de las redes sociales en este ciclo 25, que en algunos picos, la verdad, en Facebook y todo, tuvimos muy buenos picos mensuales. Qué así lindo. que, sí, Qué bueno. lindo y me alegra mucho por vos Sí, porque sí, te lo bueno. mereces. Ahora posiblemente que bueno, va a haber un impasse hasta... Voy a estar en el consejo con el presupuesto, ¿eh? Ahí me voy a ir. Qué sí. bueno, eso me encanta. Gracias Eso me por encanta. estar, ¿eh? No, gracias a vos y gracias a toda la gente, la verdad que soy una agradecida profundamente a todos los ciudadanos de Tandil. Y por el trato que recibo cuando voy a los barrios y cuando camino a la calle, cuando estoy... Sí. eso me llena de satisfacción también. Sin ser concejal, ni Nada, presidente del consejo. no, bárbaro. Saben, Gracias, Quique. Gracias por estar. Gracias, ¿eh? un cariño. Hasta la próxima. Cerramos entonces el ciclo 25 de Artículo 14, este ciclo que comenzamos allá por los primeros días de marzo de este año. Bueno, si Dios quiere, estaremos en los primeros días de marzo del 26 activamente ya con el programa, y algunas cositas o algunas opiniones que sí las vamos a tener junto a ustedes, lo que vaya saliendo durante estas épocas que no sabemos qué va a pasar. Gracias a todos, muchísimas gracias. Esto fue Artículo 14, ciclo 25. Gracias, Quique.